7. Primeros contactos con el exterior. Desde la primera noche que fuimos tomados como rehenes, tomé la decisión de conservar el Viper a costa de mi propia vida. Tuve el presentimiento de que ese pequeño aparato me serviría en el futuro, sin presagiar que en los siguientes 126 días jugaría un papel importante para establecer comunicación con el servicio de inteligencia. Durante los primeros días de cautiverio fueron días de silencio difíciles y complicados, días que quedarán en la memoria por siempre de cada uno de nosotros que estuvimos como rehenes. No teníamos comunicación con nuestros seres queridos. Yo solo recibía mensajes a través del Viper que mantenía escondido. Estos mensajes eran de mi esposa y de vez en cuando de los edecanes del Congreso de la República. Mi esposa siempre tuvo el presentimiento que conservaba el Viper en mi poder. Los primeros días de encierro nos sentíamos aislados de la civilización. Era como estar en una isla alejados de todo. Estábamos conscientes que corríamos el riesgo de perder nuestras vidas en cualquier momento. Cuando Serpa Cartolini decide liberar al gran número de rehenes durante los primeros días de la toma de la residencia, lo hace por la dificultad que significaba controlar alrededor de 450 rehenes. Estas primeras liberaciones eran oportunidades que se me presentaron para intentar enviar correspondencia a mis seres queridos. El día que los terroristas liberaron a 225 rehenes, aproveché la oportunidad para entregar clandestinamente una carta a un rehén que sería liberado. El objetivo era que se lo haga llegar a mi familia. En la carta le comentaba a mi esposa que la situación que vivíamos dentro de la residencia era incierta, que la extrañaba tanto a ella como a mis hijos y que rezara para volvernos a ver. Le pedí que me envíe mensajes al Viper que aún mantenía en mi poder. 22 de diciembre de 1996. Carta enviada clandestinamente por el coronel Roberto Fernández Frantzen a su esposa a través de un rehén liberado. En esta misiva, el oficial del ejército le menciona que le envíe mensajes a su Viper. Los días transcurrían y recibía mensajes de mi esposa alentándome y pidiéndome que me cuidara y tuviera mucha paciencia. Con todo su optimismo, me decía que el gobierno del Con todo su optimismo, me decía que el problema de cautiverio se solucionaría prontamente. Esos mensajes recibidos me reconfortaban y alentaban, sobre todo porque sabía que mi familia se encontraba bien y que mi esposa tenía la seguridad de que aún conservaba el Viper y leía todos sus mensajes. Los días pasaban y seguía la misma rutina de siempre. Los rehenes comenzábamos a inquietarnos porque no veíamos vías de solución. Por las ventanas de nuestra habitación notábamos cómo se iba incrementando el número de periodistas, no solo peruanos, en los alrededores de la residencia. Ellos buscaban los mejores ángulos para las noticias y estaban ubicados por todos lados, especialmente sobre los techos de las casas y ventanas de los departamentos. Todos querían obtener los últimos sucesos. Los flashes en las noches iluminaban como relámpagos. Los flashes en las noches iluminaban como relámpagos nuestras habitaciones. La toma de rehenes en el Perú era toda una noticia mundial. Algunas casas y departamentos de la vecindad fueron rentadas a la prensa por grandes sumas de dinero. Los canales de televisión no se quedaban atrás y rentaron sus antenas a cadenas extranjeras.
Ciertos vecinos de la residencia no corrieron la misma suerte, permanecieron en sus viviendas soportando el corte de fluido eléctrico así como el de agua. La música de los parlantes que se escuchaba a todo volumen era otro dolor de cabeza para aquellos que se quedaron en sus casas. Para poder ingresar a la zona donde vivían, pasaban una serie de dificultades que incluía gestionar trámites burocráticos para sacar algún salvoconducto. Nuestros captores se sentían Nuestros captores se sentían hasta esos momentos satisfechos por el gran logro obtenido. Pensaban que le estaban ganando a la guerra en todo. Pensaban que le estaban ganando que les Pensaban que le estaban ganando la guerra a todo un estado. Sentían que las puertas se le estaban abriendo y que no podían desperdiciar la oportunidad. Se habían hecho famosos a nivel internacional a costa de nuestro sufrimiento y el de nuestras familias. Eran la noticia del momento en todo el mundo. Serpa Cartolini sonreía con sus mandos, se sentían triunfadores. Recuerdo que después de haber sido reubicado con algunos rehenes a la habitación de los vocales de la Corte Suprema, guardaba el viper debajo del tapiz del piso en una de las esquinas de la habitación. Por ese mismo lugar ya yo descansaba en las noches y como previsión ante un registro sorpresa por los terroristas lo escondí en ese lugar. Pero transcurría casi la primera semana del mes de enero y al no haber sido registrado nuevamente desde el día de la toma de la residencia, opté por conservar el viper en mi bolsillo izquierdo del pantalón, hasta el día del rescate. Un día domingo a fines del mes de enero, a las 11:30 de la mañana, cuando estábamos concentrados en el pasadizo central de la segunda planta y escuchábamos la misa oficiada por el padre Juan Julio Vic, noté movimientos extraños de los terroristas. Varios de ellos ingresaban a las 12 habitaciones donde nos alojábamos los rehenes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Cerraron las puertas para que no observáramos qué actividades iban a realizar dentro de nuestras habitaciones. Por el ruido que escuchaba, tenía la sospecha de un registro en los interiores. El objetivo de ellos probablemente era decomisar algún arma blanca, celulares, vipers o algo que atente contra la seguridad de nuestros captores. Me sentía tranquilo de llevar en esos momentos el viper conmigo sin presagiar lo que se venía en los siguientes minutos. Una vez concluida la misa, los terroristas que habían entrado en las dos habitaciones dieron cuenta disimuladamente a Serpa Cartolini de las inspecciones realizadas. El líder de los terroristas, que estaba ubicado frente a nosotros, ordenó que formáramos filas adelante de nuestras habitaciones, pues íbamos a ser registrados uno por uno. Se formaron dos filas, cada una frente a su respectiva habitación. En esos momentos de incertidumbre no sabía qué hacer. Delante de nosotros había alrededor de 8 terroristas. Era imposible evitar el registro. Trataba de calmarme y observar detenidamente cómo este se llevaba a cabo. Mi primera reacción fue tratar de ubicarme entre los últimos de la fila. 2 terroristas nos registraban minuciosamente por fila bajo la atenta mirada de Serpa Cartolini. Recuerdo que mi fila era registrada por Rolly Rojas, el árabe, y Salvador. Ambos a la vez palpaban con sus manos el cuerpo del rehén que era registrado. Nada se les escapaba, incluso llevaban a tocar los testículos del rehén de turno. A medida que la fila avanzaba, varios pipers fueron detectados y decomisados. La adrenalina estaba en su punto máximo. Mi preocupación aumentaba cada vez con mayor intensidad. El viper lo conservaba en mi bolsillo izquierdo y no estaba dentro de mis planes perderlo. Lo consideraba indispensable para los siguientes días y para un futuro plan de rescate. Poco a poco se acercaba mi turno. Disimuladamente metí mi mano izquierda a mi bolsillo y traté de deslizar el viper lo más pegado a mis testículos. De tal manera que éste no se deslice al lado contrario.
de tal manera que éste no se deslice al lado contrario. Mientras avanzaba, mientras avanzaba la fila, opté por mantener las manos casi cruzadas delante de mi cuerpo. Así mantenía el viper pegado a mis testículos con una de mis manos. En esos instantes había varios terroristas que no participaban del registro, sin embargo observaban el escenario. Cuando me tocó mi turno, el árabe me ordenó: levante ambos brazos y abra las piernas. Dicha frase la repetía con cada rehén. Solo me quedé solo me quedó cumplir la orden y encomendarme a Dios, mientras el árabe pasaba sus manos de pies a cabeza por toda la parte anterior de mi cuerpo, inclusive los testículos. Mientras el árabe pasaba sus manos de pies a cabeza por toda la parte anterior de mi cuerpo, inclusive los testículos, simultáneamente, Salvador hacía lo mismo por la parte posterior. Todo mi cuerpo fue tocado por ambos terroristas. Después del registro a mi persona, una mínima esperanza se convirtió en una realidad increíble. El viper que mantenía pegado a mis testículos no fue detectado. Había conseguido mi objetivo, el pequeño aparato seguía en mi poder. Terminado el registro, el árabe me ordenó que me retirara a mi habitación, como lo había hecho ya con mis demás compañeros. Al ingresar a esta, sentí una gran satisfacción por el logro obtenido y pensé: el viper es mi amuleto de la suerte. Hasta ahora no entiendo cómo el árabe y Salvador, pese a que fui minuciosamente registrado ese día, no detectaron el viper. Siempre he creído que fue la mano de Dios lo que evitó que este pequeño aparatito fuera de lo Siempre he creído que fue la mano de Dios lo que evitó que este pequeño aparato fuera decomisado. Ese día detrás de mí fue registrado el comandante Dalorto. Él no contó, él no, co- él no, cor- él no corrió la misma suerte. El viper que mantenía consigo fue detectado y decomisado. Sin embargo, los terroristas cometieron un grave error. Le devolvieron su viper por unos minutos. Ellos lo hicieron con el fin de que colocara su nombre en un papel y lo pegara con cinta adhesiva en el aparato. De este modo, ellos podían identificar a quién le pertenecía el viper y observar qué mensajes le eran enviados. En los momentos que ingresó Dalorto a la habitación, con su viper en mano, aproveché para pedirle que le sacara su batería y me lo entregara. Una vez realizada esta acción me sentía tranquilo. Sabía que a partir de ese momento contaba con una pequeña reserva de batería, muy importante para esos momentos críticos. Concluido el registro de todos los rehenes, Serpa Cartolini trató de persuadirnos con las siguientes palabras: Ningún rehén debe quedarse, ningún rehén debe quedarse con su celular, ni ningún rehén debe quedarse con su celular ni con su viper. Si alguien lo tiene, es mejor que lo entregue, de lo contrario, sufrirá. De lo contrario, sufrirá las consecuencias. En aquel entonces evité pensar lo que me podría ocurrir de ser descubierto. Preferí olvidarme de la amenaza y pensar más en lo airoso que había salido de aquel registro. Varios vipers fueron decomisados ese día, excepto el mío. A partir de lo sucedido, evaluaba mucho más las diversas situaciones de riesgos y peligros que podría afrontar por el viper, pero valía la pena el riesgo con el fin de cumplir el objetivo, salir todos ilesos de ese cautiverio. Los días transcurrían y dentro de la incertidumbre sobre una posible fecha de liberación, los representantes de la Cruz Roja seguían cumpliendo con su labor humanitaria. La correspondencia escrita por nosotros a nuestros seres queridos se desarrollaba con normalidad. Comencé a recibir mensajes de los edecanes del Congreso de la República. Claro, claro está que estos eran esporádicos. Solo me faltaba tener la seguridad de que el presidente del Congreso tuviera conocimiento sobre el viper que aún mantenía en mi poder.
Recuerdo que había un programa de la emisora radial CPN llamado Una hora con los rehenes, el mismo que era conducido por la periodista Zenaida Solís, de lunes a viernes entre las 4 a 5 de la tarde. A esa hora los 14 rehenes de mi habitación teníamos la costumbre de ubicarnos frente a nuestra radio y escuchar los saludos y las entrevistas hechas a nuestros familiares. En varias oportunidades las lágrimas brotaban en algunos de nosotros, en especial cuando escuchábamos la voz y saludos de nuestras esposas e hijos. Eran momentos que nos llenaban el alma de sentimientos y de amor que irradiaban nuestros seres queridos. Aquello era muy reconfortante y esperanzador, pero a la vez algo triste y angustioso. Cuando ya habían transcurrido 71 días de haber sido tomada la residencia del embajador del Japón, decidí correr el riesgo y redacté una carta especial a mi esposa para enviársela a través de los representantes de la Cruz Roja. En ella le comentaba que me encontraba bien de salud y añadí algo que me parecía riesgoso pero importantísimo escribirlo. Estoy recibiendo saludos de Jasón, Lucho y Víctor. El nombre Jasón es poco común en nuestro país. Con ese me refería al comandante de la Marina Jasón Saavedra, quien era uno de los edecanes del presidente del Congreso. Con Lucho al edecán de la Fuerza Aérea Luis Ceballos y con el nombre de Víctor al ingeniero Víctor Joy Wei, presidente del Congreso de la República. Mi idea era que mi esposa entendiera que estaba recibiendo mensajes del Congreso a través del Viper. Quería que ella informara a los edecanes que aún mantenía el Viper en mi poder y a la vez que estos le informaran lo mismo al presidente del Congreso. 26 de febrero de 1997. Carta enviada a la esposa del comandante Roberto Fernández Francén a través de la Cruz Roja. En ella el comandante le menciona que recibe los mensajes de Jasón, Lucho por Jasón y Luis Ceballos respectivamente, edecanes del Congreso, y Víctor por Víctor Joy Wei, presidente del Congreso, con la intención de que informara al Congreso que su esposo mantenía el Viper en su poder y que de realizarse una operación de rescate lo alertaran. Como era usual, esta carta fue leída previamente por los terroristas antes de que saliera de la residencia. Felizmente no tomaron interés en lo escrito y dichas palabras pasaron desapercibidas. La correspondencia llegó días después a las manos de mi esposa, quien dedujo mis intenciones y comunicó a los edecanes sobre el Viper que todavía conservaba. De haber despertado alguna sospecha por parte de los terroristas como cortina de humo, artificio de ocultación o hecho que intenta alejar la atención de otro de mayor relevancia. Como cortina de humo, mencionaría que aquellos saludos los había recibido desde la emisora radial CPN del programa que indiqué anteriormente. El objetivo era de que el presidente del Congreso informara a Fujimori sobre la existencia de un Viper por parte de uno de los rehenes de la residencia, de tal manera que si se ejecutaba una operación militar de rescate, me alertaran a través de un mensaje y así podría alertar a los rehenes de alguna acción rescatista. Desde esa fecha recibiría con mayor frecuencia mensajes de los edecanes, inclusive del presidente del Congreso. Aquello me daba cierta tranquilidad y mucha esperanza de nuestra pronta liberación. A fines del mes de febrero, cuando estábamos por cumplir casi 80 días de cautiverio, en el instante que leía un libro recostado en el piso de mi habitación, se me acercó un rehén. Se trataba del general de Negri, quien me comentó que el almirante Giampietri quería comunicarme con el servicio de inteligencia de la Marina. A lo que yo respondí: mi general, el comandante Heredia tiene un celular, me lo ha enseñado y lo tiene escondido. Efectivamente, el comandante Alberto Heredia había tomado un celular de un rehén que había sido liberado y lo mantenía oculto. Rápidamente llamé al comandante Heredia, quien se encontraba en el pasadizo de la segunda planta conversando con otro rehén. Al acercarse le dije en voz baja: Alberto, tu celular. El almirante Giampietri quiere comunicarse con el servicio de inteligencia naval.
Al escucharme se dirigió al escritorio que teníamos en la habitación y procedió a mover el mueble y sacar el celular escondido en la parte posterior. Enseguida él y De Negri se encerraron en el baño. Me puse de campana a la altura de la puerta de nuestra habitación por si algún terrorista se apersonara por las inmediaciones. Transcurridos algunos minutos, ambos rehenes salieron del baño con los rostros de preocupación. Le pregunté a De Negri: mi general, ¿qué tal? ¿Cómo está el celular? A lo que él me respondió: batería baja, no sirve. Inmediatamente le informé a De Negri: mi general, por si acaso yo tengo un viper escondido. Estoy recibiendo mensajes del presidente del Congreso. Si hay algún operativo militar, supongo que me avisarán. Su respuesta fue: Roberto, dame el número de tu viper. Después de darle el número, De Negri se retiró a la habitación de Gianpietri. Transcurrían los días y noté algo raro en el almirante Gianpietri. Hasta en 2 oportunidades lo había visto conversar de un modo singular con la imagen del Señor de los Milagros ubicada en el pasadizo central de la segunda planta. Pensé que los días en cautiverio le habían afectado, pero no fue así. Más tarde me enteraría que en realidad hacía un barrido por toda la segunda planta con el propósito de detectar micrófonos que podrían haber sido sembrados por el servicio de inteligencia a través de los artículos que ingresaban diariamente a la residencia. Días después, el general de Negris me manifestó que estuviese atento al viper, ya que en cualquier momento me enviarían mensajes. Pasaban los días y solo recibía mensajes de mi esposa y del Congreso por el viper. De Negri se mostraba preocupado. Cada instante me preguntaba: Roberto, ¿alguna novedad? Y yo respondía: mi general, no se preocupe, estoy atento a los mensajes. Si hay algún operativo militar, seguro me alertarán. Un día lunes por la noche, cuando tendía una frazada sobre la colchoneta para descansar, recibí un mensaje. Este no mencionaba la fuente y solo decía: este viernes en el kilómetro 45 a las 11 de la mañana se realizará la actividad programada. Le enseñé al general de Negri el texto y después de que ambos lo analizamos, concluimos presurosamente que el viernes a las 11 de la mañana ingresarían 45 comandos. Este mensaje recibido no era claro, podría interpretarse de infinitas maneras, nos dejaba con muchas dudas, incluso podría ser simplemente una equivocación de la central telefónica. El día jueves, sin embargo, aproximadamente a las 6 de la mañana, cuando aún permanecíamos recostados sobre nuestras colchonetas y escuchábamos las noticias por la radio, el viper comenzó a vibrar. Al verificarlo vi un nuevo mensaje: buenos días, Mar Costa. Y tuve una ligera sospecha por su contenido. De manera inmediata se lo hice ver disimuladamente a De Negri, que estaba a 1 metro de distancia de mi ubicación. Después de leerlo, súbitamente su rostro se llenó de alegría. Con mucha emoción expresó: Robertito, al fin entramos en comunicación. Rápidamente se levantó y se cambió. Voy a avisarle al almirante, dijo apresuradamente, y se retiró para dirigirse a la habitación de Gianpietri. Después de algunos minutos regresó y me alertó en voz baja: tienes que estar atento, porque a partir de la fecha te van a enviar mensajes diariamente. Yo respondí emocionado: no se preocupe, mi general. Pasaron los días y solo recibía mensajes de mi esposa. Sin embargo, frecuentemente De Negri me preguntaba: Roberto, ¿alguna novedad? Nada, mi general, contestaba, hasta que un día alrededor de las 11 de la mañana recibí el siguiente texto en el viper: si están recibiendo mi mensaje, muevan la toalla que está en la ventana. Tal mensaje lo recibía de forma repetitiva. Di cuenta Tal mensaje lo recibía de forma repetitiva. Di cuenta de ello a De Negri y este al almirante Gianpietri. Se empezó rápidamente, pero con sigilo, la búsqueda de una toalla en las ventanas de los ambientes de la segunda planta. Esta no era encontrada, por lo que yo seguía recibiendo el mismo mensaje. Participábamos en la búsqueda
el almirante Giampietri de Negri, participábamos en la búsqueda, el almirante Giampietri de Negri Heredia y quien escribe. Pasaron algunos minutos y al fin logramos encontrarla. Fue localizada por el almirante Giampietri en la ventana del baño de las principales autoridades. Después de tenerla en la mano, movió la toalla. Minutos después recibirían el siguiente mensaje. Ahora sabemos que entramos. Minutos después recibiría el siguiente mensaje. Ahora sabemos que entramos en comunicación. No lo podíamos creer. Este mensaje constituía un gran logro para nosotros. Se había establecido comunicación con el exterior y con ella una esperanza. Ahora faltaba saber cómo responder los mensajes. Corrieron algunos días hasta que, en una fecha, los representantes de la Cruz Roja ingresaron 4 guitarras a la residencia. Previamente, el servicio de inteligencia a través del Viper había enviado un mensaje dirigido a Giampietri, en el que le comunicaba que su esposa le mandaba una guitarra con su estuche. Esta guitarra, para diferenciarla de las demás, tenía una dedicatoria supuestamente de parte de la esposa del almirante. En el estuche del instrumento, el servicio de inteligencia había insertado un micrófono con el fin de establecer comunicación entre los rehenes y el exterior, lo que por fin cerraba el circuito deseado. Cuando recibía el mensaje del servicio de inteligencia a través del Viper, lo copiaba en un pedazo de papel y después borraba el mensaje del aparato. Luego lo entregaba a De Negri, quien previamente lo leía, para posteriormente dirigirse a la habitación del almirante Giampietri y entregárselo. Recibía el mensaje. Giampietri tomaba la guitarra con su estuche y disimuladamente respondía al mensaje solicitado. A mediados de marzo, el servicio de inteligencia enviaría una Biblia al almirante. En esta, el servicio de inteligencia había insertado un micrófono en el lomo del libro con el fin de que la comunicación sea más viable. Esta Biblia le fue entregada a Giampietri por los representantes de la Cruz Roja con ropa que presuntamente le había enviado su esposa. Establecía la comunicación entre rehenes y el servicio de inteligencia recibía a partir de esos momentos casi de forma diaria una serie de mensajes, los que se iban incrementando a medida que transcurrían los días. Los principales mensajes recibidos durante los primeros días fueron los siguientes. ¿Cuántos terroristas se encuentran dentro de la residencia? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? ¿Quiénes son los mandos? ¿Qué tipo de armamento disponen? ¿Cuántas granadas tienen cada uno? ¿Cómo es la distribución del servicio de terroristas por turnos? ¿Cómo es la distribución del servicio de terroristas por turnos en el día y la noche? ¿Qué grado de preparación tienen? ¿Qué grado de preparación tienen con armas y explosivos? ¿Cómo están distribuidos los rehenes y terroristas? ¿Cuántos RPG tienen los terroristas? ¿Cómo está la moral de los rehenes y terroristas? ¿Qué tipo de explosivos disponen? ¿Cuántas escaleras existen hacia la segunda planta y cuáles son las zonas vulnerables dentro de la residencia? Los siguientes días fueron de bastante preocupación porque mantener el Viper en mi poder y ser descubierto con los mensajes continuos que deseaba que delataban una posible operación de rescate significaba un grave riesgo contra mi vida. Cuando recibí un mensaje, inmediatamente ingresaba a los servicios higiénicos con la finalidad de no correr riesgos de ser descubierto. En una oportunidad, fui sorprendido por un rehén al copiar un mensaje. Al verme me dijo: «Roberto, bota ese Viper, los terroristas lo van a encontrar y te van a matar». Al escuchar esas palabras delatadoras, solo atiné a responderle: «Esto es una posibilidad de vida, otra no hay». A lo que el rehén me respondió antes de retirarse del baño: «Bueno, ese es tu problema». Días después los mensajes se incrementarían y esto me obligaba a transcribirlos, incluso en la habitación, puesto que algunas veces los servicios higiénicos se encontraban ocupados. En varias oportunidades me preguntaba
¿Qué hacían los terroristas si fuera descubierto por los... si fue, ¿Qué harían los terroristas si fuera descubierto con el Viper? Posiblemente me ejecutarían, pero antes lo más probable era que me torturarían para tratar de sacarme información. Nunca más quise pensar en ese riesgo. Siempre mantuve la tranquilidad, el optimismo y la serenidad que ameritaba la situación. De haberlo pensado mucho, tal vez me hubiera deshecho de ese aparato, como me indicó un rehén en alguna oportunidad.